La economía argentina está entrando en un terreno delicado, ya ha iniciado el segundo semestre, el esperado segundo semestre del año. La reactivación que muchos anunciaban, especialmente desde el gobierno, está tardando en materializarse y los titulares de los portales de internet y de los diarios están empezando a mostrar bastante malas noticias, como últimamente una fuerte caída en la producción industrial, en las exportaciones, una parálisis de la inversión. La inflación también tarda más tiempo, Silvia Mabel, en bajar, está probando ser un hueso más duro de roer de lo que se pensaba, lo cual no es muy sorprendente en la historia económica argentina, ¿no? Pero bueno, ya estamos en agosto prácticamente y... hay lluvias, pero no de inversiones. Sí. La lluvia está, pero no de inversiones. Todavía no llueven las inversiones y muchos están empezando a decir en el gobierno, bueno, vamos a tener que esperar hasta el 2017 para ver un repunte de la actividad, pero todavía no está claro de dónde puede venir y por eso este será el tema de esta noche en Asuntos Públicos. Bueno, el gobierno está preparando un plan, ellos no quieren llamarle plan, le llaman hoja de ruta, con 8 puntos principales que tiene que ver con el costo del capital, con el salario, con mejorar la productividad de las empresas, con, digamos, ayudar al tema de mejores empleos, algo así, una hoja de ruta para tener más trabajo decente, calificado, etcétera. Pero evidentemente hasta que eso surja, que va a ser algo totalmente transversal, que se pueda poner realmente en marcha, las noticias, como vos decías, Pablo, son muy malas. 60.000 empleos destruidos en mayo. Si uno compara con el 1.300.000 personas que están ocupadas formalmente en la industria, no es, digamos, porcentualmente no es muy significativo, pero si la actividad industrial sigue cayendo, los propios empresarios dicen, bueno, van a venir más despidos, o sea que es un problema serio en la economía. Es un tema serio, social y políticamente difícil de manejar. La historia de desempleo en la Argentina es tremenda y realmente una de las cuestiones que aparecieron en el gobierno saliente fue, bueno, cómo articular un pacto consumo-empleo. Que eso era, bueno, cómo se mejora ese pacto y desarticularlo para tener una tasa de desempleo friccional que sirva a la baja del salario, como alguna gente piensa, es un costo no solo de político, social, difícil de aceptar y de digerir, ¿no? Bueno, por suerte, para entender mejor qué está pasando, y está con nosotros Bernardo Kosakov, uno de los economistas más reconocidos de la Argentina. Gracias por estar esta noche con nosotros. No, un placer. Y Beni, vos, bueno, venís observando hace muchos años las políticas económicas y sobre todo las políticas industriales. ¿Cuáles son, digamos, en tu caso, los mayores peligros que ves en este momento y cuáles los avances que pueden haberse hecho en estos 7 meses, 6-7 meses del nuevo gobierno? Ya creo que a esta altura todos sabemos de que cuando inicia esta nueva gestión había un conjunto de problemas complicados, ¿sí? El fundamental andaba por un déficit fiscal que era difícil de financiarlo genuinamente y se hacía con una política monetaria totalmente dominada por la política fiscal. Había simultáneamente un problema de crisis de divisas. Entonces el problema de la monetización hacía de que la gente no se escape a las divisas y para eso era necesario todo lo que eran los cepos cambiarios y ese tipo de cuestiones y derivaron en una distorsión de precios relativos, en un estancamiento y pérdida de generación de empleo de los últimos 4 años. Obviamente esto había que corregirlo. Simultáneamente yo creo que estábamos en un punto distinto de lo que eran las crisis tradicionales de la Argentina. Primero porque la crisis no se había difundido y generalizado y esto es muy importante porque todos sabemos que eso lo paga la gente más humilde. Pero por otro lado teníamos 4 años de estancamiento, pero después de haber crecido mucho y de haber generado empleo anteriormente, y en una situación totalmente distinta de la que tuvo la Argentina, por lo menos no solamente en términos del gobierno, sino a nivel empresarial, que era una situación
de nivel de endeudamiento notablemente bajo. La situación patrimonial de las empresas es muy buena, la cadena de pagos no está rota, no hay préstamos morosos, y el sector privado, por otra parte, cuando aparecieron estos horizontes que se habían acortado, se formaron su propio fondo anticíclico para ver qué es lo que sucede, y son estas famosas posiciones en dólares que no estaban por la codicia, porque en realidad casi no tenían interés y muchas de ellas inclusive perdían en términos nominales, pero que estaban esperando a ver hasta que se aclare el panorama. Pero yo creo que el gobierno esperaba como una oleada de entusiasmo, tal vez similar a la que hubo en los 90 cuando vino Menem, pero allí se habían planteado, bueno, un programa muy bien estudiado de privatizaciones, de regulación, que venía con el Banco Mundial, el Fondo Monetario. Venía llave en mano. Venía llave en mano. Ahora parece que hay, sí, algunas inversiones, pero son más que nada cambios de manos de empresas existentes, ¿no? Estamos viendo en estos días un grupo compra de otro, pero no hay nueva inversión. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, este es el punto clave. La idea del gobierno era pasar de un modelo articulado por el consumo a un modelo en donde las fuentes de crecimiento vayan por la inversión y las exportaciones. Y la inversión era un tema clave, como vos planteás, Pablo. Y las inversiones vienen más lentas, pero existe, digamos, una buena noticia para dar una esperanza, pero que puede ser parte de la solución o puede ser parte del problema, que el gobierno logró abrir el canal financiero internacional. No solo con el mercado voluntario de crédito, sino también con los organismos, y ahora con una fuente adicional notablemente importante, que es este blanqueo y la posibilidad de la repatriación del capital. El hecho de que haya este monto así espectacular de ahorro externo de los residentes argentinos es un hecho inédito, y lo acompaña una coyuntura internacional que ese dinero afuera es muy difícil de poder seguir manejándolo, con lo cual hay un incentivo más fuerte que en otros momentos. Ahora, este financiamiento que viene, obviamente, sí simplemente va a ser para cubrir gastos corrientes o para acelerar consumos, y no va a estar asociado a los temas estructurales que tiene que resolver la economía argentina. Uno básico es el tema de la competitividad, y esto tiene que ver con inversiones, con innovación, con infraestructura, con formar el 35% de la gente que está excluida del mercado de trabajo, pero que tiene un problema muy sencillo: no tiene las competencias y las capacidades como para tener un empleo formal. Y esto aparece inclusive en estos momentos donde ustedes mencionan muy bien los temas del empleo, que es el tema central. Las empresas que quieren tomar gente todavía tienen dificultades por esta gran heterogeneidad que hay en nuestra dotación de recursos humanos. Ahora, Beni, vos estás mencionando una agenda que está muy bien, pero que es una agenda de mínimamente mediano a largo plazo. Definitivamente. En esta urgencia en la cual estamos instalados, con una caída tan fuerte de la actividad industrial, por ejemplo, ¿cuáles son los drivers, los lugares donde podrían ir arrancando? Uno ve el campo, por ejemplo, es un sector que está reaccionando. Es muy buena pregunta esto. Lo que uno siente es que el último trimestre, esto es mayo y junio en particular, fueron 2 meses espantosos en términos de nivel de actividad y en términos de resultados del control del proceso inflacionario. Lo que uno ya está percibiendo ahora hacia finales de julio y las expectativas de agosto y septiembre es como que encontramos un piso, y cuando uno habla con prácticamente todos los sectores se espera que las caídas prácticamente hayan desaparecido. Pero igual hay una situación de gran heterogeneidad. El campo está viviendo un muy buen momento, y obviamente esto arrastra, y uno ve lo que está sucediendo con fertilizantes, con maquinaria agrícola, con semillas, con genética, con biotecnología, con los incrementos en las plantaciones de maíz, de trigo, la recuperación del stock ganadero, y eso son buenas noticias. Ahí mismo también hay problemas, ¿eh? Cuando uno ve la cuenca lechera o ve cuando se quiere incorporar un poco más de valor agregado, la distorsión de precios relativos y los cambios de retenciones y todo más le está impactando a ese sector, y también necesitan de medidas de apoyo. Lo que se ve claramente es que el campo es uno de los pilares sobre los cuales uno puede pensar las fuentes de crecimiento. El resto de los recursos naturales también están pasando cosas, esto es, en energías renovables, en minería, en los sectores de pesca, sectores forestales, uno ve
un interés que es creciente, que es importante. Y ahí uno está pensando que va a pasar algo. Desde el punto inmediato, más de corto plazo, el impacto más negativo que existió en términos de la destrucción de empleo fue la parálisis de la inversión pública, que eso ya fue desde el segundo semestre del 2015 y que continuó en el primer semestre de este año. Lo que está sucediendo en los últimos días y con una fuerza notable y que tiene garantizado financiamiento, en particular de los organismos internacionales y ahora por las provincias también con esquemas que se están financiando, es una notable recuperación de la inversión pública. Y esto es uno de los drivers con el cual vamos a impedir que el nivel de actividad en muchas provincias se siga deteriorando. Sí, perdón, otra de las cosas que está pasando a nivel anecdótico, que lo vamos a ver en el segundo bloque, es que estas vacaciones de invierno revientan los aviones a Miami, los tours de compras y también miles de argentinos que pasan a Paraguay. Por eso la pregunta que le vamos a dejar a nuestro invitado es: ¿el dólar a 15 pesos está barato o está caro? Es la pregunta típica en la que no se salva ningún economista en Argentina y bueno, no es la excepción. Así que en el bloque que viene seguimos hablando de economía y del dólar y de las tasas de interés. Auspicia este programa Banco Provincia. Trabajamos para el desarrollo de las comunidades de nuestro país. Asociate, te necesitamos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. El nuevo Chevrolet Cruz, con asistente de permanencia en carril para mantenerte siempre firme en tu camino. Chevrolet, Find New Roads. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Construyamos juntos. Progresemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. Llegar sin reservar lugar. Compartir momentos inolvidables. Hacer nuevos amigos. Sentir toda la calidez del invierno. Las vacaciones que querés vivir están con tu familia. Están en Santa Fe. Santa Fe Turismo, provincia de Santa Fe. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Auspicia este programa. Claro, es simple. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Biogénesis Bagó presenta Plan Fronteras, el programa de trabajo para lograr la máxima productividad de su rodeo. La propuesta es trabajar junto a su asesor veterinario para mejorar los índices productivos. Ingresen en fronterasproductivas.com. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Seguimos en asuntos públicos, esta noche haciendo foco en la marcha de la economía argentina, y la pregunta que había quedado para nuestro invitado, Bernardo Kosakov, es la clásica: el dólar, otra vez. Muchos están hablando de que hay un atraso cambiario a 15 pesos y las compras, los comerciantes temen a este nuevo régimen recién abierto de compras puerta a puerta en el exterior. ¿Cómo estamos en este campo? No, a ver, aparece muy claro una fuerte devaluación que era necesario. En realidad
Lo que había antes era un tipo de cambio totalmente contenido y una locura total de múltiples cambios en donde lo único que sirvió es para un río revuelto donde mucha gente hizo plata sin aportar nada al país. Esto es subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones. La frutilla del postre fue esta locura del dólar futuro, donde perdimos 53.000 millones de pesos y decían de que hay que cumplir esos contratos porque esa gente va a invertir. No esperemos las inversiones por ese lado. Es otra la gente que invierte, no la que está haciendo y aprovechándose de estas circunstancias. Lo que apareció es que la inflación fue mayor del esperado y esto comió a través del pass-through que se denomina gran parte de la devaluación. El tipo de cambio de 15 o en la banda que se está moviendo ahora, si uno supone para lo que estamos exportando ya, no es un mal tipo de cambio y sobre todo si está acompañado con una mejora que hubo en los precios internacionales en estos últimos meses y sobre todo con la baja impositiva que recibieron. La pregunta si esto alcanza para sectores industriales que quieren exportar, y acá aparece un tema que es anterior. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿existe capacidad y oferta excedente de gente que tiene productos hoy para vender al mundo y que su restricción es el tipo de cambio? Y yo creo que ahí los ejemplos son muy limitados. La Argentina tiene un desafío de competitividad en términos de inversiones, de mejora de productividad, de expansión de su aparato productivo, en donde genere una verdadera oferta exportable, en donde la acompañe después un tipo de cambio que le permita acceder a mercados internacionales. Y después está lo segundo que vos mencionás muy bien, Pablo, que es, un tipo de cambio alto, en definitiva lo que hace es una restricción a la entrada a las importaciones mucho más fuerte a veces que inclusive los aranceles y demás. Y en este sentido existe un miedo. El gobierno al principio cometió un error en permitir todos los ingresos de las declaraciones juradas de importación que estaban atrasadas y esto generó un miedo. Posteriormente hay una administración de comercio notablemente cautelosa y para nada existe ese boom de importaciones que se pensó, pero de repente aparecen noticias como esta, la de puerta a puerta, y por decirlo de alguna forma, el informe de CAME que dice que simplemente si 1 millón de familias cumplen con esto van a ser 20.000 millones de dólares de importaciones que pueden venir de China. Y en realidad aparece un tema muy complejo. El problema que tenemos en Argentina es que los agentes económicos son muy rápidos y actúan muy bien y cuando se dan las oportunidades rápidamente las aprovechan. Entonces si hay una entrada masiva de productos con el cual es absolutamente imposible competir y muchos de ellos porque están fuera de las reglas de una competencia que sea leal, obviamente vamos a tener una dificultad y al propio nivel de estancamiento que estamos lentamente recuperándonos le vamos a quitar una demanda que puede ser en algunos sectores puntuales complicadas, con lo cual obviamente el semáforo en amarillo que vos planteás me parece que debe ser observado con cautela, ¿no? Claro, porque en estas cosas aparece como la soberanía del consumidor que tiene derecho a comprar cosas baratas y por otro lado disociar que detrás de un consumidor hay un productor, porque si no hay alguien produce no puede tener ingresos. Entonces me parece que es peligroso a veces como se plantea de dejar un servicio muy interesante para alguna gente que quiere comprar, olvidándose justamente de que detrás de estas medidas se cuelan otros. Y el otro tema que me parece interesante plantear es, empieza a ver incipientemente, y ya no, incluso el propio presidente Macri, plantea el desliz del tema de flexibilización laboral, de otra vez de pérdida de derechos, como si esa fuera la manera de garantizar una competitividad que viene ligada a inversiones. Sí, a ver, claramente hay que tomar medidas. Insólitamente el gobierno las está tomando y creo que todavía el poder comunicativo no es fuerte. Por ejemplo, para mí los pasos que se dieron en términos de todo el paquete de leyes pymes ha sido el más relevante de los últimos 10 años en términos de un conjunto de incentivos que son totalmente adecuados y que al mismo tiempo tratan de disminuir esta discriminación que tienen las empresas pymes. Todos sabemos de que las empresas pymes, inclusive cuando tuvieron instrumentos, tienen un escaso conocimiento de estos instrumentos y les resulta difícil llegar, pero acá los incentivos que hay en este momento para
para la inversión, para el manejo del IVA, para la posibilidad del acceso al primer préstamo en el BICE y demás, van en la dirección correcta. Simultáneamente también se están trabajando en algunos sectores los acuerdos en el sector automotriz, no solo el acuerdo con Brasil en términos de ver las negociaciones, sino lo que es el intento del desarrollo del sector autopartista, que es nuestro núcleo central de problema. Para los que tenemos mucha historia y vemos que en algún momento fabricábamos un auto con 95% de integración nacional y ahora estamos discutiendo cómo lo podemos pasar del 20% al 30%, apunta un poco a las preocupaciones que vos tenés, pero el gobierno está tratando de tomar medidas. Me da la impresión también que en todo lo que son los servicios basados en el conocimiento, en energías renovables, hay como una actitud proactiva para entender de que la transformación estructural del aparato productivo son fuertes procesos de cooperación público y privada, donde es fundamental que existan políticas muy adecuadas que no sirvan para capturar rentas, sino que sirvan justamente para fortalecer inversiones y para desarrollar esos sectores. En este sentido, creo que es fundamental atacar este tipo de dificultades y obviamente tenemos noticias contradictorias todos los días. Hoy leo en el diario que Roque Vasalli, que era así un poco el símbolo del tractor argentino, tenga que vender su empresa a sus concesionarios porque le falló la compra de Venezuela y tiene ahí todos los tractores fabricados que solo sirven para Venezuela y que no lo pueden realizar. Bueno, son pequeños ejemplos en donde obviamente hay mucho para trabajar, o que IMSA, por decir Pescarmona, una empresa emblemática en lo tecnológico, haya tenido que tener estas negociaciones y salir adelante, y obviamente que esta transformación productiva no es para nada sencilla. Pero yo tengo la impresión de que existe una preocupación por el lado de las inversiones que no sean simplemente arbitrajes financieros o procesos de adquisiciones. Este es un problema muy duro. Tenemos que remontarnos al desarrollismo en los años 60, cuando las inversiones extranjeras eran greenfield. ¿Qué es greenfield? Nuevas plantas industriales que cambiaban la estructura productiva. Venía un señor a hacer hilados sintéticos, o a fabricar autos, o a fabricar mayonesas que nadie fabricaba en la Argentina. Sabemos que desde el año 90 hasta ahora, el 99% de las inversiones fueron cambios patrimoniales en las posiciones de mercado, y eso son adquisiciones, no es cambio de la estructura productiva. En muchos casos lo que generaron es que desaparezcan muchos empresarios nacionales que eran empresarios incipientes con alguna posibilidad de internacionalizarse. Salvo algunos ejemplos, por poner, si uno sabe que Toyota vino con una plataforma global, o que 3M vino a hacer con un laboratorio de investigación y desarrollo. Hay ejemplos en donde esto no ha sucedido, pero lo que vos planteabas, Pablo, es muy claro. El proceso simplemente de arbitrajes para tratar de comprar posiciones de mercado, pero sin asociado al desarrollo de ventajas competitivas dinámicas, generación de empleo y todo lo demás, no es el tipo de soluciones que la Argentina requiere en estos momentos. ¿Vos notás en el gobierno una política como por ejemplo la que tuvo Lula en su primer mandato, de tratar de desarrollar grandes empresas brasileñas y transformarlas en multinacionales? Vos escribiste un libro acerca de las multilatinas. ¿Hay una decisión de tratar de crear grupos fuertes? Al gobierno le encantaría, pero eso no sale de un día para el otro. La Argentina fue el primer país en desarrollo que tuvo empresas transnacionales. Ya en los años 20, Bujibor, Alpargatas, Siam Ditela. En la sustitución de importaciones era el único país en desarrollo que tenía 200 empresas operando por todo el territorio de América Latina, generando inversiones, ventas de planta llave en mano, tecnología y demás. Y finales de los 90 también había una veintena de empresas que se había expandido. Pero justamente estos procesos de adquisiciones hicieron de que esas posiciones de mercado se vendan, y hoy uno le decía, me encantaría tener multilatinas desde la Argentina, pero primero tenés que invertir, desarrollar los proveedores, generar las capacidades, y esto no se hace de un día para el otro. Cada historia que te explica estos desempeños son largos procesos evolutivos de desarrollos, de rutinas, aprendizajes, en donde primero fortalecen sus capacidades en el mercado doméstico. Una vez que ya están con condiciones de
ir a una maratón, que significa internacionalizarse en el mundo a través de inversiones, es que lo pueden hacer. Todavía nos falta esta primera etapa de cómo recomponemos nuestro entramado productivo, fundamentalmente porque nos ha ido muy bien produciendo bienes primarios, y eso no es malo porque nos permite generar las divisas. Y en insumos básicos, en siderurgia, petroquímica, aluminio, en minería, en granos, en todo ese tipo de cosas, somos muy buenos. El problema es cómo transitamos a productos más diferenciados. Y ahí se necesitan ejercicios colectivos de cadenas de valor con proveedores especializados, con pymes que tengan economías de especialización, con innovación, con diseño, etcétera. Y ojalá vayamos hacia esto, pero no esperemos que esto sea la noticia del 2017. Perfecto, bueno, ha sido una clase magistral, como siempre. Beni Kosakov, muchas gracias por estar esta noche con nosotros, y a ustedes, esto fue Asuntos Públicos, hasta el jueves que viene. Gracias.